Hermanos de la oscuridad, hoy les dejo un pequeño tema sobre la Ouija. Esto es pesadilla, y recuerden, el miedo es parte de ti, solo intenta despertarte. ¿Qué es la Ouija? Es un tablero dotado del alfabeto y de números con el que supuestamente se puede entablar contacto con los espíritus de los difuntos. Es muy similar al juego de la copa, en el que se coloca una copa boca abajo rodeada por las letras del alfabeto y los participantes colocan el dedo índice en la base de la misma. Existen muchos juegos y pasatiempos de diferentes tipos, algunos de ellos son simples entretenimientos que tienen como objetivo divertir a las personas. Sin embargo, existen otras actividades más exóticas y más relacionadas con el tarot y otras ciencias. Ese es el caso del juego de la Ouija. Este juego, el cual tiene sus seguidores y también sus enemigos, ya que causa mucha polémica, y en algunos casos se lo suele asociar con las prácticas diabólicas, tiene un origen muy interesante así como también su nombre. Origen e historia del juego de la Ouija. El juego de la Ouija es muy popular en todo el mundo, pero su origen exacto no se sabe, se estima que el mismo surgió en el siglo XIX. Se establece esta fecha debido a que fue en ese tiempo que se patentó este juego por parte de Elijah Bond, pero el mismo se practicaba desde hace muchas décadas antes. Otro juego de similar característica es el popular entretenimiento llamado de la copa. Se compone de un tablero al igual que el juego de la Ouija y también de un puntero que en el caso de la versión de copa es un elemento de vidrio que también a veces se suele sustituir por un vaso. La vinculación de juegos relacionados con el espiritismo es muy antiguo y surge en Europa en la Edad Media. Cazadores, brujas y hechiceros fueron muy populares en ese entonces. Posiblemente allí sea cuando surgió el juego de la Ouija de manera extraoficial. El mismo con el descubrimiento de América fue traído hasta este continente por los exploradores. Sobre el origen del nombre, el mismo se compone de dos palabras en dos idiomas, el francés y el alemán, y la palabra significa sí, una expresión positiva, o y significa sí en francés hija el mismo concepto pero en alemán. Uno de los datos más interesantes sobre este juego es que si bien el mismo tiene un carácter esotérico y es practicado de forma privada en grupos de personas, en Estados Unidos fue comercializado como si fuese un juguete por parte de un señor llamado Charles Kenanry. Este comentaba que el verdadero origen de esta actividad se remontaba a las tradiciones egipcias, y está muy vinculado con el tarot y las cartas astrales así como también las runas egipcias. Actualmente en algunos países se sigue comercializado este juego como si fuese un entretenimiento. El mismo consta de un tablero y un puntero. Especialmente en países anglosajones se vende con el nombre de Witchboard, que en castellano significa tablero de bruja. Características del juego. Como hemos mencionado, el juego consta básicamente de un tablero, el mismo generalmente es fabricado en madera, y consta de un abecedario y debajo del mismo de números, que van del 0 al 9. En algunos casos el tablero puede ser fabricado en otros materiales como plástico, metal, o cartón, o tener otros motivos decorativos, pero la base del juego de la Ouija consta del abecedario y de los números. Para participar o realizar el juego de la Ouija, se deben cumplir ciertas características, basadas en la intención que posee esta actividad. Por ejemplo, como el juego tiene el objetivo de incorporar los espíritus y que ellos nos digan sus mensajes, es importante que antes de empezar a participar en la Ouija, se cree una atmósfera y ambiente adecuado. De esta manera será más fácil de realizar y los mensajes serán más claros. Generalmente cuando se desarrolla esta actividad la misma se suele hacer de noche, con las luces apagadas, o con luz muy tenue, o simplemente encendiendo un par de velas. Posteriormente se debe colocar el dedo índice de los participantes e invocar a los espíritus. El movimiento del puntero se realiza según la voluntad de las almas que se han invocado, a las cuales no develan sus mensajes. Existen varias maneras de invocar a los espíritus y diferentes seres, generalmente se les llama con el nombre de almas, pero en algunos casos a personas fallecidas, mascotas fallecidas, espíritus, ángeles, demonios y hasta seres extraterrestres, o algunas entidades sobrenaturales. El puntero se desplaza a través de alguna fuerza misteriosa, que en ese caso son los espíritus que se han invocado. Una de las principales razones por las cuales se suelen hacer estas prácticas son las siguientes: en su mayoría las personas jóvenes tan solo por curiosidad o por tener una experiencia extraordinaria, original en sus vidas.
En otros casos muchas personas suelen realizar el juego de la Ouija con el objetivo de contactarse con sus seres queridos que ya han fallecido y que consideran que tiene un mensaje o un consejo para darles, y pueden acceder a ellos a través de este juego. Algunas personas que se especializan o que se dedican a realizar prácticas espiritistas, suelen hacer el juego de la Ouija y también el de la copa muy frecuentemente y con diferentes objetivos, como lo pueden ser, saber los mensajes de otros seres del más allá, o simplemente estar en contacto con espíritus. Sobre el tipo de personas que realizan esta actividad, no hay datos específicos ya que también es practicado por jóvenes y adolescentes. En la mayoría de los casos, hacen el juego de la Ouija por curiosidad. El significado del juego de la Ouija puede ser interpretado de diversas maneras. Para algunas personas que suelen realizar algunas prácticas vinculadas con el tarot, la santería, los bucios o la llamada espiritismo en algunos países de América Latina, es considerada una actividad más. Pero para muchas entidades religiosas, es considerada una actividad diabólica y que puede causar daño a las personas que están involucradas en la misma. En el juego de la Ouija se suelen invocar espíritus o entidades sobrenaturales las cuales pueden ser malignas o diabólicas. Es por esta razón que puede tener efectos negativos y perjudiciales en todas las personas que hacen el juego. La Iglesia Católica califica a esta actividad como contra la voluntad de Dios y que se le da mayor importancia a fuerzas espirituales del más allá, las cuales pueden ser diabólicas. En algunos casos este juego puede ser adictivo ya que atrae no solamente por curiosidad, sino que puede involucrarse con espíritus. En algunos casos este juego también es considerado o catalogado como una farsa, ya que algunos piensan que el puntero no se mueve debido a los mensajes de los espíritus o a su voluntad, sino que se mueve por la fuerza ejercida de la mano de los participantes que se coloca sobre dicho puntero. Otra de las críticas que se suelen realizar es para aquellas personas que consideran que muchas de estas actividades paranormales e invocación de espíritus son todas falsas y no tienen sentido común. En algunos casos en que se suele practicar este juego, los mensajes no son tan claros como se desea, sino que pueden ser mensajes o la palabra formada no está bien definida. En estas situaciones es necesario contar con alguna persona vinculada con el espiritismo y que conoce más sobre el tema. Requisitos para realizar una conexión. Para realizar una correcta conexión psíquica, se deben cumplir los siguientes puntos dentro del grupo que intente la conexión. Primero, debe existir la máxima afinidad entre sus miembros, ninguna disputa en el grupo o integrante reacio a participar. Segundo, los participantes o algunos de ellos deben ser buenos emisores y receptores telepáticos. Tercero, como mínimo un miembro del grupo debe actuar como hilo conductor entre la entidad o lugar con el que se conecta y el grupo. Es decir, debe constituirse en un canal psíquico a través del cual la comunicación telepática tiene lugar. ¿Cómo funciona? El integrante que actúa como canal psíquico actuará como medium, los demás son meros intercomunicadores y actuarán como amplificadores de la manifestación del espíritu. La conexión se realizará entre el medium y el espíritu, pero antes, para ello los integrantes del grupo deben relajarse para que el espíritu se manifieste. Una vez establecida una conexión, el medium será el único que haga las preguntas al espíritu, ya que es este el que se mantiene como vínculo de conexión con el mundo de los muertos. Las preguntas que se le quieran hacer a la manifestación se le deberán hacer al medium, que a su vez las hará saber. Una vez realizada la consulta, la respuesta surgirá como un empuje que hará que el marcador forme una palabra o un número que será la respuesta que dé el espíritu. Teorías en contra. La ciencia ha tratado de dar explicación siempre a este fenómeno paranormal con múltiples teorías. Las principales serían el poder del subconsciente humano que lleva a impulsar el marcador de forma inconsciente elaborando sus propias respuestas. Otra sería que en todo grupo siempre existe alguien con ganas de jugar para atemorizar al resto de compañeros. La Ouija y sus fatales consecuencias. Los supuestos casos sangrientos relacionados con el uso de la Ouija no son escasos. En 1972, Jennifer Lynn Sprigman, una chica de 14 años que vivía en Illinois, jugó a la Ouija con una compañera de la escuela y lo primero que le preguntó a la tabla fue a qué edad iba a morir. La aguja dio como resultado el número 18 y, posteriormente, apuntó las palabras asesinada y estrangulada.
El 3 de octubre de 1976, 2 semanas antes de que Lynn cumpliera 18 años, la chica falleció a manos de un estrangulador que jamás fue capturado. En 1995 en Arkansas, 2 chicos de 20 años que profesaban el satanismo invitaron a otros 2 amigos a jugar a la Ouija para supuestamente comunicarse con un ser del más allá, a quien ellos nombraban como el amo. Los mismos muchachos terminaron apuñalando a sus invitados, y cuando fueron ingresados a un hospital psiquiátrico aseguraron que el amo, por medio de la Ouija, les había ordenado actuar de esa manera. En un caso más reciente, un adolescente de 15 años identificado como Colin Roberts fue encontrado colgado de un árbol junto a una iglesia de Belfast, después de que un espíritu malvado supuestamente le hablase por medio de la Ouija. Y hace unas pocas semanas, en Perú, una adolescente fue internada en un hospital con supuestos signos de posesión demoníaca, después de haberse reunido con un grupo de amigas de su colegio a jugar Ouija a la casa de una de ellas. En 1990 o 1991, gran cantidad de estudiantes decidieron realizar una sesión de Ouija en un pequeño cementerio en el campus de la Universidad de Benedictine en Chicago. Uno de los chicos que participaban presuntamente fue poseído, empezó a gritar y aullar descontroladamente y sus compañeros fueron incapaces de calmarle y detenerle de las patadas, mordisco y escupitajos que lanzaba. La policía del campus le detuvo y le mandó al hospital donde fue sedado y tratado. La leyenda empieza cuando a la mañana siguiente, al abrir su habitación, se le encontró sentado calmadamente en una silla mientras miraba por una ventana, la cual al otro lado estaba completamente cubierta por un enjambre de moscas. Amigos fúnebres, les recomiendo no jugarlo, ya que estarían enfrentándose a sucesos paranormales. Es mejor ignorar que matar la curiosidad, la cual nos dejaría envuelto en un funesto problema. Me despido de ustedes, esto fue Pesadilla. Suscríbete en mi canal si no lo has hecho, visita mi página de Facebook y compartan con sus amigos. Los veré en el próximo video donde jugaré la Ouija online y lo subiré en mi canal. Me despido de ustedes y recuerden, el miedo es parte de ti, solo intenta despertarte.